Maestros, buenas tardes o buenas noches. Miren, este es el video 703. Hoy es domingo 3 de noviembre del 2024. Se acerca en noviembre el primer periodo de evaluación para todos los alumnos de educación básica. La pregunta es, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo evaluamos a todos los alumnos que tenemos? Este, pues en las escuelas. ¿Cómo los evaluamos? Lograron apropiarse de los PDA, de los contenidos de los diferentes campos formativos. Esa es la primera pregunta. Eh, ¿Tenemos evidencia tangible en sus portafolios como parte de la evaluación formativa de sus logros de aprendizaje? Utilizamos algunos ajustes razonables eh, o apoyos específicos o individuales en algunos de los casos, de acuerdo a su condición personal del alumno. Les quiero compartir un documento o una información que ayer compartí en imágenes. Creo que son 7 imágenes sobre algunas sugerencias para responder a las necesidades educativas que hicimos en Nuevo León, o bueno, que hizo en Nuevo León la Dirección de Educación Especial, eh, allá por 1996, 1996. Y les quiero compartir algo que les puede ayudar para evaluar de una manera más justa a los alumnos, sobre todo a aquellos que pertenecen a algún grupo vulnerable, como por ejemplo las personas con discapacidad. Y sí se los quiero comentar así, pues rapidito. Miren, estas sugerencias para responder a las necesidades educativas que enfrentan los alumnos con discapacidad, bueno, aquí dice en la asignatura de español y dice por ejes, porque este material se hizo pensando en estos alumnos, pero de acuerdo al plan de estudios de 1993. Este material se hizo por allá por diciembre de 1995. Entonces, dice sugerencias. Muchas de estas sugerencias que están aquí vienen por discapacidad. Muchas de estas sugerencias que están aquí, este, pues ahora están planteadas como ajustes razonables o como apoyos específicos o individuales en otros documentos. Por ejemplo, en en las diferentes versiones del DUA, sobre todo en la última, la 3.0, donde dice sugerencias detalladas, ahí vienen hablando mucho de este tipo de sugerencias, donde vienen sugerencias detalladas de cada uno de los principios, de las directrices, vienen las sugerencias detalladas y muchas de estas vienen ahí. Si nosotros vemos los dominios del funcionamiento humano de la UNESCO de marzo del 2024, muchas de estas también vienen ahí. Si nosotros vemos en la nueva escuela mexicana, que habla en el artículo tercero, en la Ley General de Educación y en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que hay que hacer ajustes razonables o apoyos individuales o específicos, muchos de estos se pueden emplear. Si ustedes revisan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006, habla de hacer ajustes razonables, apoyos específicos o individuales, y muchos de estos caben ahí, y muchos de estos caben ahí. Eh, estos materiales se sacaron en 1995 de este documento hacia una escuela integradora. Miren, aquí está la P de Polo, aquí le puse yo creo que es con lápiz, mi inicial de Polo. Entonces, aquí están, muchos de estos los sacaron de aquí. Y por ejemplo, les voy a decir que eh, dice sugerencias para responder
sugerencias para responder eh, a las necesidades, a las necesidades de los alumnos con, en este caso, discapacidad visual. De ahí viene, por ejemplo, en lengua hablada, ¿cuáles son las sugerencias? En lengua escrita, ¿cuáles son las sugerencias? ¿Por qué? Porque así eran los ejes, como estaba en la asignatura de español en el plan de estudios 2023, y siguen las sugerencias. Bueno, estas mismas sugerencias que están aquí, son las mismas que les voy a presentar. Nada más quería mostrar de estos, tuvimos como 6 cuadernillos de apoyo en educación especial en Nuevo León, 6 cuadernillos de apoyo. Habla de matemáticas, de trabajo con padres, de recursos materiales, de otros temas, pero sí es muy importante. Entonces, vuelvo yo al documento y aquí está. Sugerencias para responder a las necesidades educativas que enfrentan los alumnos con discapacidad. Pero no nada más los alumnos con discapacidad, lo pueden enfrentar cualquier alumno aunque no tenga alguna discapacidad. Miren, por ejemplo, en expresión oral, que es uno de los ejes en español, en ese tiempo, lectura es otro eje, escritura es otro eje y reflexión sobre la lengua es otro eje. Bueno, olvídense de los ejes y váyanse a las sugerencias, porque estas sugerencias, algunas, les repito, ya están planteadas algunas como ajustes razonables o como apoyos es- este, específicos o individuales para algunos alumnos. Y aquí, por ejemplo, en expresión oral, en discapacidad motora, consiste, por ejemplo, establecer un clima de confianza y seguridad, preguntarle directamente, propiciando su expresión con el propósito de conocer su nivel de comprensión, permitir la presencia cercana de un compañero o bien de la maestra, buscar contacto visual o físico para iniciar la comunicación. Son algunas sugerencias de todas las que vienen aquí para discapacidad motriz, en expresión oral, pero en lectura, pues dice, por ejemplo, poner libros a su alcance físico, propiciar diferentes experiencias a través de diferentes materiales bibliográficos en el aula, utilizar un atril para la lectura de libros, acercar al niño a la literatura, al texto a través de otros medios como el cine, el video, audiolibros. Bueno, vienen una serie de sugerencias para discapacidad motriz, pero también se puede usar para otros alumnos. Poner libros a su alcance en lectura, bueno, en escritura. Es, si se requiere de sistemas alternativos o aumentativos de comunicación como tableros y señaladores, pues hay que buscarlos, emplear sujetapapeles para la lectura y escritura, ayudar a manejar el espacio en dos planos a través de plantillas, respetar el tiempo que requiere para manejar el espacio, el uso de las hojas en blanco, cuadrículas más grandes, por ejemplo, permitir el empleo de la máquina de escribir para que se le facilite el ritmo de ejecución. Ahorita serían las tablets, las computadoras. Utilizar lápices o colores más gruesos, emplear la grabadora y audiolibros como otra estrategia de aprendizaje, adaptar el ritmo de ejecución que sea una experiencia exitosa y no un riesgo para la frustración. Maestro, todas estas sugerencias de discapacidad motora, de discapacidad auditiva, de discapacidad intelectual, de características autistas y de discapacidad visual y de debilidad visual, aquí viene, son de la Dirección de Educación Especial, Acciones por Integradora, Secretaría de Educación de Nuevo León, México, 1995, y este es el documento donde están sacados. Bueno, todas estas sugerencias vienen en imágenes en mi muro de Facebook y en mi grupo Maestro Iberoamericano. Ustedes las pueden tomar. Miren, voy a darle lectura aquí para los alumnos con características autistas, porque este tema de los TGD, trastornos generales del desarrollo, pues se requiere mucha información. Entonces, por ejemplo, dice, el desarrollo de la asignatura de español presenta gran importancia para los niños con esas características, ya que sus necesidades subjetivas especiales, bueno, sus necesidades subjetivas específicas se manifiestan en la comunicación. Sin embargo, es preciso realizar adaptaciones no solo en la metodología,
sino en objetivos, contenidos y evaluación, entre otras cosas. Por ejemplo, en la expresión oral, hay que mantener un ambiente estable y tranquilo para favorecer su equilibrio personal, emplear contextos muy conocidos para el desarrollo del diálogo, organizar al grupo en binas o equipos muy pequeños, establecer interacciones directas, niño-niño, maestro-niño, mantener una posición que permita una relación más directa con la persona a través de la mirada y el contacto físico, presentar situaciones significativas, precisas y concretas y conducirlo para que logre la generalización paulatinamente, a conocer y aprovechar sus recursos comunicativos por pequeños que parezcan, desarrollar pautas comunicativas funcionales, verbales y no verbales. Hay que emplear el lenguaje gráfico y gestual para lograr una mejor comunicación. Hay que darle la oportunidad de expresarse, no dejándolo solo como receptor o imitador. Eso sería, por ejemplo, una expresión oral para los alumnos con características autistas. Aparte, hay que emplear el lenguaje total. O sea, lengua hablada apoyada con el lenguaje gráfico, gestual, señas, tacto, musical, etcétera. Hay que crear situaciones que posibiliten el aprendizaje de elementos pragmáticos de la comunicación, como son el escuchar y esperar su turno, regulando las formas de comunicación de acuerdo a las diferentes situaciones, participantes, contextos. Hay que desarrollar al máximo su competencia comunicativa valorando cualquier rasgo de intención. Hay que explicar en forma clara y precisa cada objetivo de las actividades y definir con él en qué consiste la tarea para alcanzarlo. Hay que apoyar el diálogo con imágenes u objetos. Hay que establecer estrategias para pedir información. En lectura, para los alumnos con características autistas, bueno, aquí nos decían desde este tiempo, bueno, hay que acercar al niño a significados, proporcionándole materiales y actividades funcionales que él pueda realizar. Emplear portadores de texto para predecir la lectura, aprovechando las relaciones significativas. Emplear textos muy conocidos para la lectura de textos. Organizar al grupo en binas o equipos pequeños para participar en actos de lectura y escritura, presentarle libros con imágenes muy atractivas, orientar al niño respecto a dónde buscar información, facilitar la interpretación de textos a través de relaciones sencillas, por ejemplo, el clima, con la ropa que se usa, lo que hago en mi casa y lo que hago en la escuela. Organizar al grupo en binas o equipos, participar en juegos y escenificaciones, acompañado del propio maestro o de otro niño, presentarle cuentos con imágenes muy atractivas. Acá se dice presentarle libros con imágenes y aquí dice presentarle cuentos. Bueno, se repiten. Interesar al niño sobre algún tema de su preferencia y orientarlo en la búsqueda de la información en libros, videos, etcétera. En escritura, para los alumnos con características autistas. En escritura, dice emplear contextos muy conocidos para la redacción de textos, realizar actividades de lengua escrita funcionales a través de juegos o actividades de la vida diaria o de la escuela para que tengan una mayor significatividad, propiciar la lectura y expresión mediante imágenes, impulsar el empleo de la expresión escrita o gráfica para manifestar sus deseos, posteriormente para describir basándose en sus propias experiencias. Otra, utilizar la máquina de escribir, porque era lo que había en ese tiempo, la grabadora, los audiolibros, etcétera, para enriquecer y facilitar las actividades. Otras, ahorita en lugar de máquina de escribir y la grabadora o los audiolibros, bueno, pues ya existen las tablets, los celulares, las laptops, las computadoras de escritorio. Y sobre reflexión sobre la lengua, bueno, hay que favorecer el desarrollo pragmático del lenguaje partiendo de la expresión de los deseos del niño y apoyándonos en dibujos, objetos o acciones. Y otras, bueno, estas son algunas sugerencias para los alumnos con características autistas. Y luego viene también lo de discapacidad visual. Esta información que aquí puede ser en discapacidad visual, pues son los alumnos con ceguera y aquí vienen los alumnos con debilidad visual, con alguna debilidad visual. Miren, también viene algo de matemáticas. Estas sugerencias de matemáticas, las sacamos también, pues de manera general, en el texto
ajustes razonables para la educación inclusiva del 2021 que hizo Nuevo León, la Dirección de Educación Especial. Este es el libro que les quiero compartir. Este es el libro que se llama Ajustes Razonables, se hizo por la Dirección de Educación Especial y la Subsecretaría de Educación Básica aquí en Nuevo León en, en el 2021. Y aquí en el 2021, bueno, aquí en la página 64, me regreso por acá. En la página 64 ya viene la guía para la identificación de ajustes razonables, pero en la presentación que lo hace la secretaria de Educación en ese tiempo, la maestra María de los Ángeles Errezures Alarcón, que es la secretaria de Educación, pues nos dice bien claro. Dice, además de las medidas de accesibilidad que el colectivo docente pueda plantearse para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación del alumnado, bajo el liderazgo de sus directivos, cada docente enfrenta cotidianamente el desarrollo de su diseño didáctico en el aula, o sea, la planeación didáctica, la eventualidad de que para algunos alumnos la propuesta no estaba funcionando. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo hacer accesible para todo el alumnado los contenidos, los materiales, las actividades? ¿Cómo ayudar a todos los estudiantes a que aprendan y participen atendiendo a las diferencias generadas por sus condiciones particulares? En esta introducción que hace la secretaria de Educación, pues lo hace precisamente porque se están presentando una guía para la integración de ajustes razonables y miren, vienen exactamente los que revisamos acá en 1995, vienen exactamente los que revisamos acá en 1995 con el plan de estudios del 93, vienen exactamente en ese documento del 2021. Viene, por ejemplo, para discapacidades motrices, hay que favorecer su intención comunicativa, pues esto es en todo. Hay que facilitar el uso de sistemas alternativos o aumentativos de comunicación, como tableros y señaladores. Aparte de estos, con discapacidad motriz, también deben ser algunos con alguna posibilidad visual. Y vienen algunos tipos o ejemplos de sugerencias de ajustes razonables para equipar oportunidades de aprendizaje y participación en el aula. Viene de español, viene por discapacidad. Aquí está, por ejemplo, en discapacidad auditiva. Hay que usar gestos o mímicas, usar lengua de señas mexicana, usar lectura radiofacial, usar gráficos, respetar su forma de comunicación, asegurarse de que el niño o niña esté atento antes de iniciar la comunicación, usar otros medios de comunicación no verbales, como un movimiento de manos, pies y cabeza. Bueno, en este documento, maestros, en este documento, si alguien lo requiere, pues por ahí por Messenger lo podemos pasar. Y ese se llama Ajustes Razonables y es de la Secretaría de Educación de Nuevo León, y de la Dirección de Educación Especial de Nuevo León. Todos estos ajustes que vienen aquí en este libro están tomados desde 1995 de este documento que les compartí. De ahí están tomados. Pero saben que muchas de estas sugerencias llamadas en este tiempo y ajustes razonables llamadas en el 2021 y en la convención y en el DUA y en los dominios, bueno, aquí están los dominios y déjenme decirles que hablando de los dominios del funcionamiento humano, eh, este es un glosario de apoyos educativos y ajustes razonables para garantizar la participación plena de estudiantes con discapacidad, y vienen pues los materiales, viene hablando de las definiciones básicas en el capítulo 1, ¿qué se entiende por ver? Ver se refiere a capacidad visual para percibir o observar lo que sucede a su alrededor. Incluye dificultades para ver de día o de noche, de cerca o lejos. ¿Qué se entiende por oír? Se refiere a la capacidad auditiva para saber lo que se le dice o recibir los sonidos dentro de su entorno inmediato. Incluye audición reducida en uno o ambos oídos, lo que no les permite reconocer las fuentes de los sonidos. Aquí se refiere a la discapacidad visual y a la discapacidad auditiva. ¿Qué se refiere por moverse? Se refiere a las personas que no pueden usar la capacidad de sus piernas para desplazarse de un lugar a otro con autonomía y sin apoyo. Aquí habla de la discapacidad múltiple. Bueno, son dominios del funcionamiento humano, pero se refieren a las condiciones particulares de los alumnos. Bueno, a lo que voy yo.
es que ahí vienen los tipos de apoyo, qué se entiende por ajustes razonables, qué se entiende por ajustes curriculares y qué es un ajuste curricular, pero en el capítulo 2 maestros, ¿cuáles son las tecnologías de asistencia y cómo se pueden clasificar? ¿Cuáles son los tipos de tecnologías de asistencia y cómo se pueden llamar? Ahí vienen todos y aquí vienen ya los apoyos y ajustes razonables. Miren, dependiendo de la condición particular de los muchachos, si entran en ver, oír o escuchar, moverse, recordar, atender y concentrarse o relacionarse con otros, o bien gestionar las emociones y comunicarse, son 8 dominios de funcionamiento humano. Bueno, para cada uno, maestros, para cada uno, en este documento vienen cuáles son las posibles barreras que pueden experimentar. ¿Cuáles son las posibles barreras que pueden experimentar? Por ejemplo, en ver, que es el número uno, que es el dominio número uno. En ver, que se refiere a los alumnos con alguna discapacidad visual, ya sea ceguera o baja visión. Entonces, estos alumnos, ¿cuáles son las barreras que pueden enfrentar? Y aquí vienen las posibles barreras que pueden enfrentar. Ya identificaste las barreras, bueno, ¿cuáles son los ajustes razonables que puedes hacer? Y viene una serie de ajustes razonables que pueden hacer. Y viene aparte apoyos individuales que pueden tomar en cuenta para, para esos alumnos que entran en la condición o en el dominio ver. Y si nos vamos a al siguiente dominio, que es oír o escuchar, bueno, ya sabemos que se refiere a las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, como sordera o baja visión, y vienen las posibles barreras que experimentan, vienen algunos ajustes razonables que pudieran hacer, y viene pues apoyos individuales que pudieran tomar. Bueno, estos apoyos individuales, estos ajustes razonables que vienen aquí en cada uno de los dominios del funcionamiento humano de acuerdo a la UNESCO de marzo del 2024, porque este documento es de marzo del 2024. Bueno, todos esos también, muchos de esos están tomados desde estos ejemplos, desde 1995, desde 1995. Entonces tenemos 5 años para el 2024, son 29 años. Desde hace 29 años en Nuevo León, desde hace 29 años en Nuevo León, pues ya trabajábamos esto, y aquí está un documento, pues estos son los mismos, yo los copié y los pegué en un documento, pues en Word, y luego lo convertimos a PDF, y aquí están. Dominios de funcionamiento humano, aquí están. Dominio verde. ¿Cuáles son las barreras que experimentan o que pueden experimentar? Aquí están. ¿Cuáles son los ajustes razonables que puedes emplear? Aquí están. ¿Y cuáles son los apoyos individuales? Aquí están. Ustedes tienen un alumno que tenga alguna condición, por ejemplo, en el dominio ver, discapacidad visual, ceguera o baja visión. Bueno, ¿cuáles son las barreras que puede experimentar? ¿Cuáles son los ajustes razonables que hay que hacer y cuáles son los apoyos individuales que pudiéramos hacer? Y así viene este documento en ver, en, es que tengo que, así tengo que irme uno por uno, página por página, porque si le bajo con el mouse, se pierde. Entonces, en ver, en oír y escuchar, en moverse van 3, recordar 4, atender y concentrarse 5, relacionarse con otros 6, gestionar las emociones 7 y comunicarse 8. ¿Cuáles son los de comunicarse? Pues ahí entran muchos maestros, ahí entran muchos también, pueden entrar los alumnos con alguna discapacidad este, pues, auditiva, los alumnos con algún trastorno general de desarrollo, pues, los autistas, las personas con autismo, pueden entrar algunas personas con discapacidad intelectual, pueden entrar algunas personas con discapacidad motriz. Entonces, esto está muy amplio. Entonces, esto de los dominios del funcionamiento humano, maestros, pues está muy bien para trabajarlo, para compartirlo. Ok, maestros, entonces, ¿cómo van a evaluar a los alumnos con alguna condición particular?
ahora en el primer periodo de evaluación, en noviembre, ya tienen las evidencias tangibles de que se apropiaron de los TGA, de los, de los PDA, procesos de desarrollo de aprendizaje, de cada uno de los contenidos de los cuatro campos formativos. Tenemos esas evidencias tangibles de que los alumnos accedieron a esos PDA, a esos contenidos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo vamos a comprobar? ¿Cómo lo vamos a probar? Para poder darle una evaluación, porque hay que darle una evaluación. Algunas de estas estrategias les pueden ayudar. Miren, no voy a cerrar el video porque me llegó un libro por Mercado Libre que habla sobre pues lo que es la escuela moderna francesa. Y en esa escuela moderna francesa yo había pedido el libro de, no es, yo había pedido el libro de Pedagogía del Sentido Común y, y aquí está. De Celestino Freinet me ha llegado Pedagogía de Sentido Común, la escuela moderna francesa, una pedagogía moderna de sentido común, las invariantes pedagógicas. Este libro está muy bueno, porque se acuerdan de aquella corriente de la escuela activa allá por los 70. ¿Se acuerdan de aquella corriente de la escuela activa allá por los 70? Pues hablaban de Freire, de Vygotsky, de Piaget, de Paulo Freire. Y bueno, me llegó este libro ayer me llegó por Mercado Libre, y me había llegado otro también de Celestino Freiner, y pues lo vamos a empezar, pues lo vamos a empezar, pues lo vamos a empezar a leer. Y les comparto lo que dice. Dice, se ofrece aquí al lector un ramillete con tres obras especialmente significativas y reveladoras de la práctica técnica y pedagógica de Freinet, así como de su original filosofía educativa. La escuela moderna francesa, una pedagogía moderna de sentido común y las invariantes pedagógicas. Son tres obras en una. Son tres obras en una. Uno, la escuela moderna francesa. Dos, una pedagogía moderna de sentido común. Y tres, las invariantes pedagógicas. Ok. Dice Freiner, amaba apasionadamente no solo su trabajo, sino la reflexión permanente sobre su propio trabajo. Era un caso singular de la investigación-acción. Ese es un método de investigación, pues, la investigación-acción. Es un trabajo de campo. Dice, fue un auténtico rupturista de la educación de su tiempo, el gran constructor de lo que podríamos llamar el materialismo escolar. Metido a fondo en su entorno y atento siempre a las necesidades sociales reales de su pueblo, sigue siendo un ejemplo de compromiso práctico, ético, político y modernizador. No en vano, su pedagogía de base era una ciencia de la formación del trabajador, como él decía. No, no es una provocación editar hoy a Freinet, creemos, un acto justo de reconocimiento y de restablecimiento de la verdad histórica educativa de nuestros días, y es también un homenaje a la recuperación de la memoria de la o de lo auténtico. Maestros, yo esperaba la portada color, creo que era naranja o amarilla la portada que había yo visto, pero bueno, me mandan tres obras de Celestino Freinet, la escuela moderna francesa, una pedagogía moderna del sentido común, dos, y las invariantes pedagógicas. Son tres obras en una. Yo voy a leer la pedagogía moderna de sentido común. Esa es la que voy a leer porque esa es la que yo quería. Maestros, este es el video 703. Ese es el video 703. Les dejo estas sugerencias. Voy a tratar de hacer
una carpeta ahí en el Drive y ponerle estos cuatro documentos ahí para que ustedes entren y los bajen, estos cuatro documentos. En una carpeta que diga sugerencias para responder a las necesidades educativas de las personas con discapacidad. Así se va a llamar la carpeta y voy a meter estos cuatro documentos que les presenté, estos cuatro documentos los voy a poner ahí y voy a tratar de ponerles ahí el enlace después del nombre de este video para que tengan la información. Buenas noches, maestros. Se termina el fin de semana, mañana ya es lunes 4 de noviembre, ya es 4 de noviembre, ya huele a Revolución Mexicana, ya huele pues se está acercando ya diciembre, ya huele a aguinaldo, ya huele a Navidad, ya huele a regalos, a muchas cosas. Video 703 703. Maestros, nos vemos en el siguiente video.